Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa que encabeza el señor gobernador Axel Kicillof. Se encuentran presentes el señor jefe de ministros del Gabinete Provincial, Carlos Bianco, el señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, y desde el vacunatorio del Hospital de la Comunidad, Guillermo Hernández, nos acompaña de forma remota por videoconferencia el señor intendente del partido de Punta Indio, Hernani Zurieta. Al finalizar, daremos inicio a una ronda de preguntas de los periodistas presentes. A continuación, escuchamos las palabras del ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán. Bueno, hola, buenos días a todos y todas. Como es habitual los días martes, vamos a dar el parte de la evolución de la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Hoy de nuevo contando con la presencia de nuestro gobernador. Decirles que en términos generales venimos observando una evolución favorable según los distintos indicadores que habitualmente manejamos para ir monitoreando esta pandemia, y ahora lo vamos a desarrollar y plantearles que esto nos augura en cierta manera de seguir con las medidas estamos vacunando a un ritmo fenomenal en Argentina y en nuestra provincia. Y entonces, si nosotros analizamos que un país como Gran Bretaña, donde rápidamente ingresó desde la India la variante Delta por la gran conexión que tienen por intercambio de poblaciones que viven en Gran Bretaña y son originarias de la India y viceversa, se produjo casi una eclosión de una tercera ola con la variante Delta, que reemplazó a la segunda ola que había sido dada por la variante británica. Y entonces, si nosotros comparamos qué pasó en la variante británica, que se inició allá por diciembre del año pasado, esa segunda ola, y lo que pasó ahora, lo que está pasando ahora, en cierta manera podemos sacar por el momento conclusiones bastante halagüeñas acerca de cuál es el impacto de la vacuna. ¿Por qué? En la primera quincena de diciembre en Gran Bretaña, cuando empieza a generarse la segunda ola con la variante británica muy fuertemente, cuando se llega a un nivel de 25.000 casos diarios en ese subir de la curva, la cantidad de fallecidos era de 450 promedio semanal. Es decir, 25.000 casos que estaban aumentando, llegaron hasta 62.000 después en Gran Bretaña. En ese periodo donde estaban con esa cantidad de casos, tenían 450 fallecidos promedio semanal. Hoy, en esta tercera ola que le produce a Gran Bretaña la variante Delta, con esta misma cantidad de casos, en esta curva que va creciendo, 25.000 casos promedios diarios, están con 15, 18 fallecimientos por día. Entonces, por ahora, por supuesto, siempre esto hay que seguirlo en el tiempo. Por ahora lo que viene marcando la diferencia es que el 67% de la población británica tiene al menos una dosis y un 55% aproximadamente dos dosis. Es la única diferencia contra una variable, una variante que todo el mundo está diciendo y se sabe que es mucho más contagiosa. Digo, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando decimos retrasar la entrada de la variante Delta, es ganar esos 2 meses que necesitamos para estar en los niveles de vacunación que hoy tiene Gran Bretaña y transformar esta pandemia en otra cosa. Podrán subir los casos, pero no van a impactar en las internaciones y en el sistema sanitario. Dicho esto, que creo que hay que aclararlo una y otra vez porque va a cuenta de por qué tenemos que intentar de hacer todos los esfuerzos necesarios para retrasar la entrada de la variante Delta. Dicho esto, vamos a los números de la semana.
En el AMBA tenemos registrados 1.384.703 casos. Eso nos da una incidencia de 10.159 cada 100.000 habitantes. En las últimas 2 semanas, el valor que tomamos para tomar las decisiones de pasar en el semáforo o el sistema de fases, 299, muy por debajo de los 500. Verán cómo sigue bajando. En el interior provincial todavía estamos en 507, pero también descendiendo, estábamos la semana anterior arriba de 600. En la ciudad autónoma tenemos una incidencia actual de 401. La ciudad autónoma ha logrado perforar esta semana los 500 casos, pero fíjense la incidencia cada 100.000 habitantes. La ciudad autónoma tiene 15.260 casos cada 100.000 habitantes, contra un promedio de nuestra provincia que casi coincide con el del AMBA, de 10.000 casos aproximadamente. En el interior provincial tenemos un poco más de casos, que va en correlato con lo que está sucediendo con el conjunto de los números. A la fecha llevamos esa cantidad de 1.696.000 recuperados y fallecidos 48.517. Fíjense lo que les decíamos recién, promedio diario semanal, estamos descendiendo de 12.008 casos a 5.965. Hay casi un 50% de descenso, pero fíjense que es la misma cantidad de casos que teníamos en el pico de la primera ola. Quiere decir, venimos bien, estamos bien, pero todavía estamos en el mismo número del pico de la primera ola, con lo cual medidas de cuidado y vacunación siguen siendo necesarias. No solo vacunación, todavía tenemos que mantener mucho las medidas de cuidado. Aquí lo vemos cómo evolucionan comparando día contra día. Fíjense cómo, salvo el martes, que fue un día inusual, porque habíamos venido de un feriado, siempre generalmente en esos días, como pasa los días lunes respecto a los domingos, los números habían sido más bajos la semana anterior, con lo cual en esta subieron, pero luego ya empezó un descenso continuado, 17, 21, 22, 20,5, 22, es decir, un descenso que se corrobora también en el día de ayer lunes, cuando lo comparamos con el lunes anterior, que también hay un descenso de unos 760 casos. Cuando tomamos el otro indicador que siempre estamos mensurando, que es el indicador que le llamamos cuidar, vemos cómo sigue en permanente descenso, en concordancia con todo lo otro que estamos viendo. Este descenso nos está marcando, recuerden siempre, la cantidad de gente que hace consultas por tener sintomatología compatible con COVID. Otro dato bueno de los indicadores que usamos habitualmente, el indicador de camas. Fíjense, llegamos a tener por COVID más de 1.600 pacientes internados. Estamos en 1.100, 1.098 con más precisión, con una ocupación de cama que no baja en proporcionalidad a los casos de COVID tanto, porque obviamente estamos atendiendo otras patologías que uno no puede retrasar eternamente, cirugías programadas, por ejemplo, que hay que ir atendiendo. Bueno, los centros de salud, tanto públicos como privados, están dando cuenta de esa necesidad. Pero estamos bien también con este indicador, tanto en la zona AMBA adultos, como indica esa diapositiva, como en el interior. En el interior también 407, recuerden que llegamos a tener más de 540 internados COVID, y la ocupación general 53,6%. Es decir, los 3 indicadores principales que monitoreamos para ir viendo cómo evoluciona la crisis y tomando estos parámetros para definir las etapas, las fases en nuestra provincia, están bien, con algunas diferencias puntuales en el interior provincial que obviamente van a tender a homogeneizarse a la baja. Hoy tenemos algunas localidades que todavía están en el pico de casos, pero que rápidamente en los próximos 21 días, sobre todo por el nivel de inmunización, que ahora se va a explicar bien eso, tienen una perspectiva de ir mejorando. Seguimos con el tren sanitario. Vamos a estar en esta semana Pilar, Manzanares, Mercedes, en la otra semana Rivas, Castilla y Rawson, y en la otra semana las estaciones de Chacabuco, O'Higgins y Junín. Otra herramienta más que la provincia de Buenos Aires puso a disposición para ampliar
nuestra presencia. Y recordemos que no es solamente ir a hacer hisopados o testeos de COVID, sino hay una serie de servicios sanitarios que se prestan con esta herramienta que había sido olvidada otrora y que hoy estamos utilizando nuevamente en nuestra provincia. Cuando vamos con la cuestión de vacunas, quiero decirles que tenemos ya, ahí no figura, pero tenemos anotados para vacunarse ya 9.750.000 personas. Es decir, es un número impresionante y quiero manifestarle que ese número global representan sobre los 12 millones y algo de población mayor de 18 años en la provincia, estamos superando el 75% de gente que ya ha dicho, sí, me quiero vacunar, me registré. Cuando hablo de Gran Bretaña o cuando hablo de otros países, tienen un problema. Están muy estancados en un 33% de la gente que no se quiere vacunar a meses de haber empezado el proceso de vacunación. Nuestra provincia y nuestro país, en ese sentido, ha dado muestras de una cultura de vacunación, a pesar de toda la campaña que se hizo en contra, enorme, porque a este ritmo que se siguen anotando 40, 45.000 por día, vamos a estar seguramente y holgadamente por arriba del 80, 85%, me animo a decir, de la gente con voluntad de vacunarse. 20 puntos más que en países como Estados Unidos, como incluso Israel, Alemania, Francia, Inglaterra. Digo porque a veces también vale la pena ver que cuando hablamos de algunos países desarrollados, que tienen mucha cultura, etcétera, les vamos ganando los argentinos y los bonaerenses en términos de cantidad de gente que se quiere vacunar. Y quiero decirles también que tenemos ya casi un 46% de los chicos de 18 a 20 anotados, un 55% de los chicos de las personas de 20 a 29 anotados. Y así para arriba, completando ya en los mayores de edad, el 90-95%, todos están anotados. Por eso estamos arrimando a esos niveles tan importantes de vacunación. Por último, rápidamente, decirles que al día de hoy, bueno, esto se va a modificar en un ratito, tenemos 8.466.000 aplicaciones totales, tenemos un componente 1, 6.831.000, un componente 2, 1.635.000, hasta la próxima. Ahí están por grupos, como venimos prácticamente con niveles del 97% de coberturas de los registrados en mayores de 60, 97%, y recién estábamos diciendo que los mayores de 90 están casi en un 95%, de 60 están en un 95% anotados, es decir que de la población real total estamos en valores altísimos de cobertura. Y ahí tienen ustedes de 18 a 19, un 88, llegando al 90%, con comorbilidades, sin comorbilidades, ese grupo etario tenemos un 31%, 18 años a 59 ya tenemos un 31% vacunado, personal docente y no docente 92%, personal de seguridad 82%, personas gestantes un 42%, recuerden que es reciente el comienzo de la aplicación en personas gestantes y de las casi 50.000 personas gestantes que se han anotado, tenemos ya el 42% inmunizado. Por último, decirles que llevamos 118.470 vacunados con esta modalidad de vacuna libre, es decir, aquella gente que sin turno va y tiene su primera dosis. Fue una importante decisión porque toda es gente que por ahí por distintos motivos se levanta muy temprano para ir a trabajar, regresa muy tarde, no pudo por algún tipo de problema que estuvo enfermo o lo que sea. Bueno, eligen el día, van y se vacunan. Así que por último mencionarles que en cierta manera somos optimistas por cómo viene la situación en general, pero no es un optimismo basado en una esperanza de tipo teórica. Es porque estamos viendo lo que pasa en los países que se han vacunado masivamente. El año pasado no teníamos esta realidad. Empezábamos a vislumbrar que a lo mejor íbamos a tener una vacuna. Hoy la estamos aplicando masivamente, está garantizada la llegada masiva de vacunas, con lo cual, simplemente viendo lo que sucede en otros países que han vacunado en forma importante a sus poblaciones, es que nos aventuramos a decir que podemos tener una primavera y un verano absolutamente diferentes, para mejor que lo que venimos viviendo estos últimos 18 meses. Gracias.
Muchas gracias, señor ministro. Acto seguido, escuchamos las palabras del jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Provincial, Carlos Bianco. Bueno, muy bien, buenos días a todos, a todas. En el día de hoy quería referirme a 3 asuntos. Primero, como siempre, a la actualización del sistema de fases de nuestra provincia, que viene funcionando hace ya más de un año, obviamente con el cumplimiento estricto y a rajatabla de la normativa nacional adoptada por la provincia y adaptada a las particularidades y especificidades de nuestra provincia. Como venimos haciendo, nosotros hoy tenemos vigentes 3 fases, fase 2, fase 3 y fase 4, que están determinadas la ubicación de cada uno de los distritos en cada una de esas fases de acuerdo a criterios estrictamente objetivos y muy simples y sencillos para calcular, que tienen que ver con la razón de casos, con la incidencia de casos y por la ocupación del sistema sanitario, puntualmente por las camas de terapia intensiva. A partir de esta semana tenemos 37 municipios en fase 2, hay 3 municipios que estaban en fase 3 y que han tenido un pequeño rebrote y han superado, en este caso puntual, el nivel de incidencia de los 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, calculados de acuerdo a fecha de inicio de síntomas, con el corte que hacemos con semana epidemiológica cerrada los días domingo, con la semana epidemiológica cerrada del día sábado. Esos 3 distritos son Coronel Pringles, San Cayetano y Tres Lomas. Estamos trabajando, estamos obviamente en coordinación con cada uno de sus intendentes para poder establecer estas nuevas medidas de cuidado y prontamente poder volver a una fase con menores restricciones, pero siempre cuidando de evitar una proliferación de los contagios en estos lugares, en donde ha habido, como decía recién, un pequeño incremento en la cantidad de casos. Después tenemos unos 9 distritos que han pasado al revés, de fase 2 a fase 3, porque se ha reducido su incidencia de los 500 casos cada 100.000 habitantes, calculadas del mismo modo, obviamente, que dije anteriormente. Esos distritos son Chivilcoy, Coronel Dorrego, General Pinto, Lobos, Patagones, Pergamino, Pinamar, Punta Indio y Tapalqué. El resto de los distritos se mantienen en su respectiva fase, en la que tenían hasta la semana pasada. Nuestra expectativa, estamos viendo en general que más allá del corte, del umbral, de los 500 casos la incidencia de 500 casos cada 100.000 habitantes, en general hay una tendencia muy fuerte en casi todos los distritos, salvo excepciones a la reducción de casos, así que de seguir así, de seguir reduciéndose los casos en esta semana, seguramente la semana próxima sean varios los distritos que van a poder pasar eventualmente de fase 2 a fase 3, lo que implica, entre otras cosas, una menor cantidad de medidas de cuidado y sobre todo presencialidad en las clases antes del comienzo de las vacaciones de invierno. En segundo lugar, me quería referir a una medida que fue adoptada por la provincia de Buenos Aires a partir del 1 de julio, que tiene que ver con el aislamiento obligatorio que tienen que hacer todos los argentinos y en particular los bonaerenses si salen al exterior. Nosotros establecimos en coordinación con el Gobierno Nacional, con la Dirección Nacional de Migraciones, un esquema por el cual ese aislamiento se cumple de modo mixto en la provincia de Buenos Aires. Los primeros 4 días en hoteles y los últimos 3 días se puede cumplir en domicilio. Repito, esa es una medida que está vigente a partir del 1 de julio para aquellas personas que hayan salido del país a partir del 1 de julio y que regresen a nuestra provincia. En ese caso, el procedimiento es muy sencillo y tiene varias notificaciones para que todo el mundo se dé por aludido de la medida, más allá de que es una medida ya de corte obligatorio, publicada en el boletín oficial, etcétera. Lo que nosotros hacemos a la salida de cada uno de los bonaerenses a partir del 1 de julio es ponerles a disposición una declaración jurada en donde se comprometen, se obligan a hacer el aislamiento obligatorio por 7 días con esta modalidad mixta. Primeros 4 días en hoteles y los últimos 3 días en sus domicilios. Todo el mundo ha firmado porque aparte es obligatoria para la salida al país, o sea que en ese momento ya se dan, más allá de que repito, que es una normativa vigente, en ese momento se dan en términos personales y particulares debidamente notificados de la medida. De todos modos, nosotros como sabemos obviamente cuándo están por volver, les enviamos
por correo electrónico una nueva notificación recordándole que esa persona se tiene que aislar en un hotel los primeros 4 días, y además tenemos postas en los distintos puntos de ingreso al país, obviamente con personal del Ministerio de Salud, en donde le volvemos a recordar que se tienen que ir directamente, si es un aeropuerto, directamente a aislar a un hotel. En principio ellos ya van a haber declarado en qué hotel van a estar alojados, eso se puede hacer de modo online, en la declaración jurada de la Dirección Nacional de Migraciones, y tienen que dirigirse por transporte propio, los pueden ir a buscar con todos los protocolos, pueden tomarse un taxi, se pueden tomar un remis con todos los protocolos y aislarse esos primeros 4 días en un hotel. A la fecha, nosotros tenemos habilitados 69 hoteles para el aislamiento en 27 municipios distintos de la provincia de Buenos Aires. En la página gba.gov.ar, ahí hay una pastilla en donde pueden ingresar y verificar cuáles son cada uno de esos hoteles en donde está habilitado el aislamiento, y vamos a seguir incorporando hoteles en la medida que justamente los hoteles se inscriban para poder hacer el aislamiento. Desde nuestro Ministerio de Producción, la Subsecretaría de Turismo está verificando que esos hoteles se encuentren en condiciones para poder ponerlos a disposición. La fiscalización y el control que nosotros hacemos desde la provincia tiene 2 partes. Por un lado, todos los días desde nuestros centros de telemedicina llaman a los hoteles, o van a llamar porque todavía no hay nadie alojado en los hoteles, van a llamar a esos hoteles verificando que la persona que dijo estar haciendo el aislamiento en ese determinado establecimiento efectivamente lo esté cumpliendo. Si lo está cumpliendo, no hay ningún problema, llamará al otro día para ver si el segundo día de aislamiento también se está cumpliendo. Si no lo está cumpliendo, haremos una fiscalización presencial para verificarlo in situ, y en caso de que justamente se verifique que la persona no está en el hotel, se va a labrar un acta y con copia. Una copia va a ser destinada a la denuncia penal que se le va a hacer a esa persona por atentado a la salud pública, como establece la normativa nacional, y la otra acta va a ser utilizada para aplicarle la multa por incumplimiento de la normativa COVID de la provincia de Buenos Aires, que son multas de hasta 4,3 millones de pesos. Esa es la forma en que estamos funcionando para establecer esta medida de cuidado, importantísima, como decía el doctor Goyán al principio. En el mundo la cepa Delta viene haciendo estragos, si uno lo mide en términos de aumento de los casos muy aceleradamente. Estamos con esta medida en la provincia de Buenos Aires evitando el ingreso de la variante Delta y la difusión de esa variante en la población. Ese era el segundo punto. En tercer lugar, me quería referir muy brevemente, porque han habido en los últimos días muchas consultas, muchas preguntas. También nuestro ministro de Producción, Augusto Costa, se ha referido al tema que tiene que ver con la temporada de vacaciones de invierno. Vamos a repetir lo que hemos dicho varias veces, varios de los ministros y el gobernador. Nosotros hoy no estamos fomentando una temporada vacacional de invierno. Creemos que el nivel de casos todavía sigue siendo muy alto, pero al mismo tiempo no tenemos ninguna restricción ni a la circulación interdistrital al interior de la provincia de Buenos Aires, tampoco interjurisdiccional de otras provincias que puede movilizarse gente hacia nuestra provincia, y además todos los establecimientos vinculados con la temporada eventual de vacaciones, como los hoteles, están habilitados hoy, no están prohibidos, obviamente están habilitados con determinado aforo, con determinados protocolos y cuidados, así que eso va a seguir de esa forma. Repito, no lo estamos fomentando, creemos que lo mejor todavía con este nivel de contagios y en el marco de un avance muy rápido del proceso de vacunación es que todos nos quedemos lo más posible dentro de nuestras casas. Pero sabemos que es una realidad que algunas personas se van a movilizar, por eso queremos hacerlo de la manera más cuidada posible y por eso estamos estableciendo como obligación, si alguna persona se va a ir a tomar algunos días de vacaciones, tiene que sacar la aplicación Cuidar, se tiene que inscribir en la aplicación Cuidar lo antes posible a la fecha de partida para que los municipios con quienes estamos trabajando los puedan validar ese ingreso, y vamos a hacer controles en las rutas, en los caminos, etcétera, para verificar que la gente que se está movilizando de un distrito a otro por vacaciones tenga cargada la aplicación, y además eso nos permite hacer el monitoreo y control de la circulación turística en la provincia. Es decir, la aplicación Cuidar Modo Turismo, como estuvo vigente durante la temporada estival, es nuevamente obligatoria
para poder tomarse algunos días en aquellos casos que las personas decidan hacerlo. Repito, nosotros no lo estamos fomentando, lo mejor es que cada uno de nosotros y cada una de nosotras, en términos generales, nos quedemos en nuestras casas, en la medida que avanza el plan de vacunación y se está verificando el resultado de las medidas de cuidado y del plan de vacunación, que es, como mostraba el doctor Goyan, una reducción del orden del 50% de los casos en las últimas 6 semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, escuchamos las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Yo tengo para hacer 3 anuncios muy importantes vinculados sobre todo al proceso de vacunación. Como ustedes saben, nuestro plan de vacunación acaba de cumplir un nuevo récord, el tercero consecutivo, con 170.000 vacunados en el día de ayer. 170.000 vacunados en un día. Consideren que es más o menos aproximadamente equivalente a la mitad o incluso a toda la vacunación de algunas otras jurisdicciones. Eso en un día en la provincia de Buenos Aires es lo que hemos logrado, llegando a 6.831.000 vacunados con primera dosis. Así venimos incrementando el ritmo y hoy podría decir que estamos pasando a una etapa de vacunación ya masiva. Una etapa de vacunación masiva. Y voy a anunciar 3 medidas vinculadas a esta nueva etapa. Hasta hoy tienen vacuna libre en todos los vacunatorios de la provincia los grupos priorizados, que son los mayores de 50 años, los mayores de 50 años tienen hasta hoy vacuna libre, tienen también los mayores de 18 con enfermedades preexistentes, tienen las personas gestantes, tienen los docentes, los trabajadores y trabajadoras de seguridad y de salud. Hoy cualquiera que pertenezca a esos grupos, hasta el día de hoy, puede acercarse a un vacunatorio y con solo presentar el documento, si es por edad, o la documentación respaldatoria, si es algún otro de los grupos, es vacunado sin turno. Pero a partir del día de hoy y en toda la provincia de Buenos Aires, la vacuna libre se extiende a todos los mayores de 45 años. A todos los mayores de 45 años pueden vacunarse concurriendo a un vacunatorio, tengan o no enfermedad, pertenezcan o no a los grupos de trabajadores priorizados. Mayores de 45 años a partir del día de hoy. En segundo lugar, muy importante y novedoso, esto simplemente es extender lo que acabo de decir, extender la edad a partir de la cual hay vacuna libre, 45 años. Pero después quiero contar que como producto del avance y del despliegue de este operativo sin precedentes de vacunación, hay 31 distritos de la provincia de Buenos Aires donde ya se han vacunado más del 95% de todas las personas registradas. Es decir, hay una cobertura de los inscriptos mayor al 95%, lo que representa además aproximadamente el 90% de todos los mayores de 18 de esos distritos. Es decir, hay distritos donde la vacunación está prácticamente completa para los mayores de 18. Obviamente son distritos que tienen baja cantidad de población en términos relativos, son 31 de los 135 distritos donde estamos vacunando, que son todos los distritos de la provincia. Esto obedece a la baja cantidad de población, pero además obedece a que el flujo de las vacunas ha sido continuo, los lotes de vacunas no son divisibles, por lo tanto, al enviar vacunas permanentemente, se ha extendido más allá de los grupos priorizados y hoy estoy hablando de que están vacunados arriba del 95% de los inscriptos de todas las edades, con y sin morbilidad, lo que representa cerca del 90% de la población mayor de 18 años de esos distritos. Este es el anuncio. Podría casi decir, terminamos la vacunación prácticamente en 31 distritos de la provincia de Buenos Aires.
Son distritos chicos y donde el flujo de vacunas nos permitió hacerlo. ¿Qué pasa en esos distritos? A partir de hoy, en todos esos distritos hay vacuna libre para los mayores de 18 años. En 31 distritos de la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia para los mayores de 45. En estos 31 distritos para los mayores de 18 años. Repito, son distritos de menor cantidad de población y donde el flujo de vacunas nos permitió hacerlo. Y además, para que se entienda qué significa esto, dentro de 21 días vamos a tener a las ciudades dentro de estos municipios protegidas, van a ser ciudades protegidas. ¿Por qué digo dentro de 21 días? Porque se han aplicado la vacuna hoy muchos de los habitantes de estos partidos, pero tarda en hacer el efecto del crecimiento de la inmunidad 21 días. Por lo tanto, dentro de 21 días, de culminada prácticamente la vacunación del total de la población mayor de 18 años, van a ser lo que llamamos ciudades protegidas. Tenemos ya, y son más de 31, porque en algunos de estos partidos hay más de una ciudad. Consideren que en la provincia de Buenos Aires, por los que nos comparan con una ciudad, en la provincia de Buenos Aires tenemos 2017 localidades. No una ciudad, 2017 localidades. Y ciudades de más de 10.000 habitantes, que es lo que se dice definicionalmente ciudad, tenemos 276 según el censo del 2010. Por lo tanto, repito, hay 31 partidos, municipios de la provincia de Buenos Aires donde hemos prácticamente concluido la vacunación de todos aquellos que se pueden vacunar. De los inscriptos, el 95%, del total de la población mayor de 18 estimada, según censo 2010, aproximadamente el 90%. Es un verdadero éxito en el avance de nuestra vacunación. Los distritos son Alberti, Benito Juárez, Carlos Tejedor, Castelli, Deró, Florentino Ameguino, General Alvear, General Arenales, General Guido, General Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Viamonte, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Lezama, Montehermoso, Pellegrini, Pila, Punta Indio, Rauch, Roque Pérez, Saliqueló, San Cayetano, Suipacha, Tapalqué, Tordillo y Tres Lomas. Los 31 distritos donde hemos vacunado casi a todos los inscriptos y los que faltan serán vacunados los próximos días. Se asisten con su turno y además representa aproximadamente el 90% de todos los que tenemos que vacunar mayores de 18 años. Así que es una excelente noticia. Hoy en estos 31 distritos cualquier mayor de 18 años concurre al vacunatorio y se vacuna para completar la vacunación de todos los que están en edad de vacunarse. Este es el segundo anuncio que tenemos ahora, ciudades protegidas en la provincia de Buenos Aires, dentro de 21 días cuando haga efecto el crecimiento de los anticuerpos y de la protección. Días, el viernes 9 de julio y el sábado 10 de julio, vamos a llevar adelante una jornada provincial de vacunación. El 9 y 10 de julio, jornada provincial de vacunación, vinculada obviamente al avance de la vacunación, a la disponibilidad de vacunas, a lo que debemos de nuevo agradecer el enorme trabajo de Alberto Fernández, de su equipo en el Gobierno Nacional, de Carla Bisotti, de Cecilia Nicolini, para conseguir las vacunas, pero todo esto nos permite este 9 y 10 de julio, celebrando también el Día de la Independencia, por supuesto, es una fecha patria, es no laboral, pero vamos a trabajar como lo hacemos sábados, domingos y feriados en nuestros vacunatorios y vamos a agregar 100 postas de vacunación itinerantes a las postas y a los vacunatorios ya existentes. ¿Dónde van a estar las postas de vacunación que iremos anunciando en los próximos días? Van a estar en estaciones de tren, en clubes y en otras instituciones barriales. Y también vamos a hacer un trabajo
con promotores de salud casa por casa. Es decir, va a ser una jornada de concientización, por supuesto de inscripción y también de incremento de la vacunación los días 9 y 10 de julio. Vamos a sumar gran cantidad de vacunadores y vacunadoras, que los vamos a traer como voluntarios también, trabajadores y trabajadoras de hospitales, de centros de salud municipales, y vamos a potenciar durante 2 jornadas el proceso de vacunación los días viernes 9 y sábado 10 de julio. Gran jornada provincial de vacunación, donde además se van a poder vacunar no solo los que ya están habilitados, los que perdieron el turno, las personas gestantes, salud, educación, seguridad, mayores de 18 con comorbilidad, sino que a partir del 9 de julio todos los mayores de 40 años. A partir de mañana, los mayores de 45 con y sin. A partir del 9 de julio, todos los mayores de 40 años van a poder concurrir a vacunarse. Obviamente, asumimos que va a haber una afluencia mayor, por lo tanto puede que aparezcan colas, cuando damos por turno controlamos la llegada, puede que aparezcan colas, por eso estamos reforzando la cantidad de vacunatorios. Va a ser una jornada cívica, una jornada de salud, una jornada donde se va a respirar también libertad asociada a la vacuna e independencia asociada al hecho de que es una fecha patria y de que también estamos empezando a producir vacunas en la provincia y en el país, lo que tiene que ver mucho con nuestra independencia y nuestra soberanía sanitaria. Así que estos son los 3 anuncios. Ahora, antes de terminar, voy a establecer una comunicación con Hernán Izurieta, que está ahí en Punta Indio, que es uno de los 31 ciudades donde hemos completado la vacunación, podemos decir, de todos los inscriptos y casi de toda la población que puede aplicarse la vacuna, y que en pocos días va a tener ciudades protegidas en la localidad de Punta Indio, una localidad preciosa de la provincia de Buenos Aires, un municipio, y ahí nos acompaña su intendente. ¿Cómo estás, Hernán? Y quiero decir una pequeña anécdota. Me llamó Hernán el otro día para comentarme justamente esto, que era un hecho que ocurre en varios municipios. Me encanta decir que Punta Indio fue el primer municipio, por lo menos, que se puso en contacto con nosotros contándonos de esta situación que se reproduce en todos estos municipios de la provincia de Buenos Aires que mencioné, para comentarme que, bueno, que habían hecho un trabajo intensísimo, pues ya no encontraban ni a quién inscribir ni a quién vacunar, porque ya está casi completo. Así que, Hernán, te saludo a los que te acompañan, un abrazo enorme, muy buena mañana, muy linda noticia, y quería escucharte a vos para que me cuentes cómo se vive esto ahí en Punta Indio. Bueno, Axel, desde ya muy buenos días para todos y para todas. Carlos Bianco, Daniel Goyán, bueno, todo tu equipo, Axel, que la verdad tiene que ver con ese trabajo en conjunto que decidimos hacer hace mucho tiempo. Lo decidimos hacer en ese momento que tuvimos la primera reunión allá en el teatro con todo tu equipo y que escuchábamos la dureza de lo que le podía pasar a este país. Más allá de lo que pasó, sabemos que es duro, pero también entendíamos que nos encontrábamos en un momento donde debíamos conformar junto al gobierno nacional y cada uno de los intendentes un gran equipo que tenía que hacerse cargo de una pandemia, que en ese momento no teníamos vacuna y que quedó muy claro que dependía del gran esfuerzo que teníamos que hacer y de poder transmitir de la mejor manera los cuidados. Claro que no todos jugaron de la misma manera, y hay que decirlo, porque mientras nosotros aplicábamos medidas restrictivas que no eran simpáticas, cuando cerramos prácticamente, hablándole a los que tenían propiedades en nuestro distrito que no podían venir, que había una pandemia, que por supuesto necesitábamos también los recursos que ellos nos generan, pero que habíamos entendido claramente ese día en el teatro que estamos frente a una situación muy compleja, un desafío muy grande para todos y para toda una comunidad que necesitaba claridad. Quiero decirlo porque ese día, claro que volví con mucha tristeza, pero también con la convicción de que teníamos que abordar este tema con una articulación constante. Quiero agradecerle al presidente Alberto Fernández, Axel, agradecerte a vos
porque sé lo que hiciste mientras todos preparábamos, por ejemplo, en este hospital de Punta Indio, transformamos los tubos de oxígeno, pudimos comprar una planta generadora de oxígeno. Este lugar, Axel, que hoy ves, lo teníamos nosotros con camas que nos generaban tristeza. Generamos acá 50 camas donde mientras las armábamos teníamos una tristeza muy grande, porque sabíamos que estábamos preparando la cama para un vecino nuestro y que se usó. Entonces, mirá si hemos hecho un gran trabajo de articulación, mirá si no es un momento de mucha alegría, que esas camas de tristeza hoy se transformaron en sillas de alegría. Hoy los que vos estás viendo y lo que la comunidad está viendo son los últimos que ya están para vacunarse. Tenemos a toda la comunidad mayor de 18 años con una dosis de aplicado y tenemos una gran parte con segundas dosis. Entonces, quiero decirlo porque tuvimos que pelear contra una comunidad que también tenía que entendernos, tuvimos que pelear contra algunos opositores que hacían campaña en contra de ese primer anuncio que se hizo de la vacuna Sputnik, y tuvimos que pelearlo, y acá también, porque siempre se replican muchas veces, pero quiero destacar algo que creo que fue parte también de este logro. Y lo quiero reconocer, la verdad que la comunidad del partido de Punta Indio, tanto instituciones como la oposición, lo hicimos lo que vos el otro día escuchaste a Cristina también que lo dijo ahí en La Plata, ¿no? Saquemos al tema de la vacuna y saquemos al tema de la pandemia de la campaña. Y la verdad que en Punta Indio lo hemos logrado. Y quiero hacer ese reconocimiento porque fue mucho más simple cuando llegaron las vacunas en no tener esa discusión de que si había que colocarse esa vacuna, de que si la había inventado Axel, de que si la había comprado fulano no la quiero. Entonces me parece que es un momento desde Punta Indio para decir, primero que sentimos un orgullo, por supuesto que siento un orgullo como intendente de ser una ciudad protegida, porque mientras esta conferencia termine, nosotros terminamos, nos queda 1 hora de vacuna y terminamos de aplicarle vacuna a todos. Pero la verdad también, Axel, quiero decirlo porque mucho más orgulloso estoy de ser parte de un proyecto nacional y provincial que puso al Estado donde tenía que ponerlo. Nosotros necesitábamos, por supuesto, articular con ustedes y necesitamos un Estado que recupere el Ministerio de Salud, necesitamos un Estado que entienda lo que es estar en el interior también, porque es cierto y yo le reconozco y valoro el gran esfuerzo, y lo quiero hacer también público, de todos los intendentes, amigos y compañeros y no amigos, que están en los municipios mucho más populosos, donde sé que hacen un gran esfuerzo. Y me alegro con ellos todos los días de ver la cantidad de vacunas que van aplicando. Y en el interior nos pasa lo otro. Cuando no podemos aplicar las vacunas que ya aplicamos, las complicaciones, Axel, las complicaciones requieren de traslados que tiene un equipo, Daniel, que es increíble, que nosotros una complicación, por supuesto, tenemos los respiradores que vos nos hiciste acercar, tenemos planta de oxígeno, pero la capacidad también para sostener un intubado lo necesitamos de otros lugares, así que ahí se generaban los traslados. Por eso es que es un momento de muchísima felicidad, de muchísimo orgullo para el partido de Punta Indio de estar entre los primeros, estamos terminando de vacunar en menos de 1 hora, pero también quiero remarcar que mucho más orgulloso me pone ser parte de este proyecto nacional y popular y que puso al Estado donde tiene que estar. Uy, bueno, Hernán, no sabés qué alegres y satisfechos nos pone escucharte, saber que ahí en Punta Indio estamos superando una etapa, porque tenemos con primera dosis prácticamente a toda la población que puede recibir una vacuna. Agradecerte y felicitar a vos y a tu grupo de trabajo por todo lo que han hecho. Hemos trabajado así como lo hicimos con Punta Indio, a lo largo y a lo ancho de la provincia. A mí a veces me encuentro con que nos comparan con una sola ciudad y nosotros tenemos 2.000 y algo de localidades, tenemos 135 partidos. Es una complejidad realmente muy, muy elevada, la logística, la llegada de las vacunas, la distribución, el hecho de que funcionen bien los vacunatorios, que en ningún lugar falte nada, así como lo hizo Daniel, como lo hizo Nico, cuando hizo falta reforzar nuestro sistema de salud, como lo hizo la parte de infraestructura, para terminar ya son 190 obras de salud, con algo que encontramos realmente en una situación de abandono y deterioro que es conocida y es simplemente así. Hay que decirlo porque no para marcar
solamente el contraste, sino el esfuerzo enorme que han hecho tanto los intendentes opositores como los oficialistas para poder revertir lo que era un número fijo, que era que en la provincia nos íbamos a quedar sin cama, nos íbamos a quedar sin asistencia. Ninguna bonaerense tuvo esa espantosa situación, a pesar de no haber podido evitar, obviamente, transcurrir en una pandemia con contagios, enfermos y también, lamentablemente, fallecidos, a los que homenajeamos el otro día. Y lo hacemos todos los días, por supuesto. Después quiero decir que, como decía nuestra vicepresidenta Cristina, esto es un paso más, es un pequeño paso de alguna manera, pero que va en la dirección adecuada, en la dirección correcta, y que hace falta valorarlo, no exagerarlo, pero valorarlo, porque si no estamos un poco sometidos a quienes todo el tiempo tratan de incentivar el descontento, el desánimo y matarnos el amor propio. No lo van a hacer porque hemos trabajado muy duro para llegar aquí y en 31 distritos ya hemos completado una etapa donde estamos acercándonos, decías vos, a las ciudades protegidas. Acercándonos porque también algunos de estos municipios que han vacunado tanto todavía están en fase 2, es decir, todavía tienen muchos casos porque la protección tarda en consolidarse por la propia dinámica de la inmunidad y las vacunas. Después, para cerrar, este optimismo condicionado, lo llamaría yo, porque obviamente escuchamos hablar de Epsilon, de Delta Plus, y si ingresan estas cepas, si ingresan estas variantes, el esfuerzo que hemos hecho y que estamos haciendo se puede ver malogrado porque la velocidad de propagación de las variantes estas más peligrosas es infernal, infernal. En el Reino Unido, mirábamos, pasaron en un mes y medio de 35 casos por millón a 370 casos por millón con la variable Delta. Para decirlo claramente, en un mes y medio se multiplicó por 10 la variante Delta en sociedades ampliamente vacunadas. Es decir que tenemos que evitar por todos los medios, es una apelación a la conciencia, obviamente, a la responsabilidad de nuestro pueblo, por todos los medios, que entre la variante Delta, que es mucho más contagiosa, sobre todo mientras estamos vacunando, porque después de vacunados y protegidos, esta variante sigue contagiando, pero no consigue vencer a la vacuna en términos de hospitalización y de mortalidad, por ahora, con esta variante. Así que es imperioso que no ingrese la variante Delta. Todo lo que tengamos que hacer para que no ingrese, lo vamos a hacer. Y agrego a esto que el problema, y esta discusión surge, porque además están quienes hoy dicen, pero hacen tal cosa para impedir la entrada de la vacuna, cómo restringen tal cosa, impiden tal cosa. Y dentro de 2 meses van a decir, uy, cuántos contagios que hay. Los mismos. Que hoy se quejan de que tomemos medidas de protección y después se van a quejar de los contagios por no haber tomado medidas de protección. Entonces, quiero que con esto seamos muy responsables y conscientes. Nadie esperaba la variante Delta, nadie esperaba tal vez la segunda ola. Son cosas que pasan en una pandemia. Estamos observando a todo el mundo, la propia Inglaterra, que iba a terminar con ciertas medidas de cuidado en determinada fecha, lo tuvo que posponer, otros lugares donde cierran las fronteras, otras donde limitan los viajes. Está pasando en todo el mundo, que no los engañen, en todo el mundo, porque luchamos contra un virus invisible y que aprende, o sea, que muta. Y esta es la situación que tenemos. Por eso es muy importante decir que nosotros establecimos medidas de cuidado, y lo digo con todas las letras. Hay quienes no las cumplieron en un porcentaje demasiado alto. Cuando fuimos a ver y ya estaban establecidas las medidas vinculadas a la necesidad de guardarse una semana en domicilio, fuimos a buscar a quienes habían vuelto de viaje y resultó que casi el 40% no estaban respetando la restricción. Y después se encontró que 5 de estos viajeros, y porque es una muestra, tenían la variante Delta. Y lo explico de nuevo porque hace falta y porque sé que cada medida de cuidado que se toma
recibe una respuesta anticuidado y un boicot. Por eso quiero explicarlo muy bien. No es ni de malo, ni que no nos gusta que viaje. Nos encanta que la gente de vacaciones, el que tiene capacidad de hacerlo, que vaya, que vuelva. Pero hay una pandemia y ahora una variante que está haciendo estragos en todo el mundo. ¿Y qué pasó? Alguien vino de afuera, se hizo un PCR, un test 72 horas antes, le dio negativo. Luego se hizo un PCR al llegar, le dio negativo. A los 7 días se hizo un PCR de nuevo y le dio positivo variante Delta. Cuando decimos que en 6 semanas creció 10 veces la variante Delta, en Inglaterra quiere decir que si empieza a circular comunitariamente nos puede venir a tirar abajo por una irresponsabilidad los logros que tenemos. Que es la baja de casos sostenida hace 6 semanas, nos la va a tirar abajo. Va a destruir un esfuerzo de millones por alguien o varios que no cumplen lo que hay que cumplir. Y yo me pregunto como sociedad, ¿qué pensamos de eso? ¿Quién sería la víctima ahí? Que tiene que simplemente cuidarse porque puede tener, sin saberlo, la variante Delta, pero si va y se reúne, además se supo que se reunió con alguna otra persona que después es contacto, pero no lo sabía porque le había dado negativo. Bueno, todas esas cosas que pasan habitualmente y que después de tanta cuarentena, de tanto cansancio, de tanto cuidado, le puede ocurrir a cualquiera. Bueno, es muy peligroso hoy. Y si ocurre, nos puede demoler el trabajo que venimos haciendo. Entonces necesitamos evitarlo. Es simplemente eso, fácil de explicar, fácil de implementar, con sacrificio, como todas las medidas de cuidado, con sacrificio. Hay cosas que hay que privarse y no se pueden hacer para cuidarse a uno y sobre todo para cuidar a los demás. Porque si después se contagian, como pasó en Inglaterra, millones, vamos a decir, ¿cuántos contagios que hay? Cuando estábamos vacunando, y va a ser porque ingresó la variante Delta. No tiene que ingresar. Va a ingresar, muy probablemente ocurra. Pero tenemos que demorar ese ingreso lo más posible mientras estamos vacunando y logramos que todas las ciudades de la Argentina, todas, estén protegidas, como va a pasar dentro de 21 días con las 31 ciudades de la provincia de Buenos Aires que ya tienen la vacunación prácticamente terminada. Pero eso implica paciencia, conciencia y sobre todo solidaridad. Un Estado que cuida, un gobierno presente y un pueblo solidario son las 3 recetas que tenemos contra esta pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Ahora comenzaremos la ronda de preguntas. Por favor, solicitamos que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Muy buenos días, gobernador. No, pero pido disculpas, tenemos un acto en José C. Paz ahora y no tenemos condiciones de vuelo para helicóptero, así que nos iremos por tierra y se nos cambiaron los horarios. Pido disculpas, pero sí, adelante. ¿Qué tal? Buen día, gobernador, ministros. Gonzalo Ochoa Martínez, de Infocielo. Quería consultarle al gobernador en relación a las ciudades protegidas. ¿Qué va a ocurrir, o si tienen proyectado, qué va a ocurrir con el porcentaje de gente que no quiso anotarse hasta ahora y no ha accedido a la vacuna libre, no ha decidido acceder? Y al ministro Goyán, si puede detallar un poco más lo que será la campaña de vacunación, recién anunciaban para el 9 y 10 de julio, de manera casa por casa, cómo hacer esa logística, teniendo en cuenta que hay muchas vacunas que tienen que almacenarse en temperaturas bajas, si se va a utilizar alguna vacuna en particular por sus condiciones. Muchas gracias. Bien, contesto primero con respecto a los que no se quieren vacunar. Afortunadamente son muy poquitos. Afortunadamente son muy poquitos y yo considero esto un gran logro de nuestra sociedad en su conjunto. Porque ha habido una intensísima campaña contra la vacuna. Primero contra la vacuna de Gamaleya, luego en algún momento se empezó a cuestionar tal cosa y tal otra y tal otra. Bueno, la verdad que hemos mostrado mucha madurez, mucha seriedad y la gran mayoría de nuestros vecinos y vecinas se han inscrito. Nosotros tenemos cerca de 10 millones de inscriptos en la aplicación Vacunate Buenos Aires y en la página web. Fíjate que es de un universo total de 12 millones, que serían, según las estimaciones del censo, los mayores de 18 años. O sea que tenemos una ejemplar tasa de inscripción en la campaña de vacunación, un inmenso éxito
y también quiero agradecer a los epidemiólogos, a los médicos y las médicas, a los especialistas y también a los comunicadores que han fomentado la inscripción, así como a nuestros 135 intendentes que han hecho campañas de inscripción y también a aquellos que lo han hecho voluntariamente, de manera solidaria, la militancia que ha habido para que la gente se pueda inscribir, comprenda, lo haga y se vacune. Así que vamos muy bien, incluso con tasas, como decía bien Daniel, más elevadas que otros países, incluso países más ricos en términos de PBI, etc. Así que vamos muy bien. ¿Qué se va a hacer? Seguir concientizando. Seguir concientizando. Esto también lo vamos a hacer el 9 y 10 de julio, vamos a recorrer y seguir insistiendo en la importancia de la vacuna. Yo sé porque hay habitualmente gente que no se vacuna o no le gustan las vacunas, o gente que desconfía de tal cosa, de tal otra, o gente que, como me ha pasado a mí, me dice yo no me quiero vacunar porque me dijeron que era veneno. Eso todavía hay algún resto y hay que dar esa batalla. Pero porque es un tema de responsabilidad social, es un tema de solidaridad, porque si nosotros logramos vacunar a un porcentaje muy elevado, entonces estamos en chance de que el virus deje de circular o lo haga de una manera muy atenuada. Entonces, no es solo vacunarse por uno, sino vacunarse por los demás. En ese sentido, lo consideramos un acto para el que le da miedo la aguja o para el que tiene alguna prevención, lo consideramos también un acto cívico, un acto solidario, un acto realmente de un grado muy grande de conciencia de nuestro pueblo, que es el único instrumento que tenemos y afortunadamente disponemos de varios laboratorios que ya nos están suministrando vacunas, 2 proyectos ya en curso muy avanzados de producción nacional de vacunas, así que tenemos que dar un ejemplo en la provincia de Buenos Aires con la conciencia en términos de la vacunación. Por ahora estamos trabajando de esta manera y después veremos qué adicionamos. También quiero decir que los jóvenes y las jóvenes de la provincia de Buenos Aires han demostrado una comprensión más allá de todas las campañas, más allá de todos los ataques. Se les ha tratado de decir que eran los que incumplían, que eran los que hacían la fiesta. Ha sido un porcentaje, sí, como pasa con cualquier norma, que hay quienes incumplen por diversos motivos, pero mayoritariamente los jóvenes y las jóvenes de la provincia de Buenos Aires han acompañado esta etapa tan dura donde se tuvieron que privar, incluso con más rigor, porque son muchísimas las actividades que les gustan, que disfrutan y que no se podían hacer para cuidarse y además bajo permanente ataque. Así que un especial agradecimiento porque tenemos niveles de inscripción en la población joven muy alto, aún cuando todavía no estaba disponible la vacuna. Para mayores de 18 estoy hablando, pero todavía no habíamos llegado a vacunar a mayores de 18 ni siquiera con comorbilidad. Y se han inscrito en un porcentaje importantísimo. Y vamos a seguir trabajando sobre la población joven, acercándolos a este proceso social, a este proceso colectivo, a este proceso histórico de vacunación, que es la salida que tenemos para el coronavirus. Avanzar en los cuidados, avanzar en la prevención, avanzar en la vacunación y avanzar en la comprensión y en la conciencia de que estamos como sociedad y como pueblo en condiciones muy complicadas, endeudados, sin sistema de salud como recibimos en la provincia, avanzando para cuidar y para proteger a los y las bonaerenses. Sí, ustedes saben que la provincia desarrolló hasta 700 centros de vacunación. En estos momentos activos hay 400, pero durante todo este proceso de vacunación tuvimos hasta 700 postas de vacunación, tal cual ustedes las conocen, amplias, cómodas, con todo el personal trabajando para facilitar no solamente la aplicación de la vacuna, sino cómo transita toda esa experiencia la gente que pasa por los vacunatorios, que es maravilloso. Por eso siempre le invitamos a que vayan a verlos. Qué hermosas experiencias de vida son la gente que va a vacunarse. Ahora, ustedes recuerden que nosotros hablábamos al principio que necesitábamos vacunar 5.750.000, 6 millones de personas, que eran aquellos de los grupos de riesgo, los grupos mayores de 60, los grupos que tenían mayor riesgo por su función, etcétera, etcétera. Eso ya se logró holgadamente. ¿Por qué nosotros elegimos hacerlo de esta manera? Definimos hacerlo de otra manera. Porque no podíamos mezclar
la vacunación COVID, no era conveniente mezclar la vacunación COVID con el resto de las 19 vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones que ya tienen bastante atrasos, producto de que durante la gestión del anterior gobierno quedaron muy bajas, de hecho por eso tuvimos sarampión, entre otras cosas. Entonces había que recuperar. Se hizo un trabajo de recuperación el año pasado fuerte en los barrios y se lograron recuperar algunas, bastantes dosis, sobre todo entre los más chicos, pero en los adultos, por ejemplo, tenemos déficit de hasta 30% de mengua de vacunación porque luego vino la pandemia. Entonces el trabajo central no queríamos distraerlo por ese lado y por el otro lado porque no tenían las condiciones físicas para recibir colas y colas de gente que se fuera a vacunar ahí y transformaran centros de salud en posibles centros de contagio. Se eligió esta estrategia. A partir de ahora, con estos números de gente vacunada, ya podemos ir ampliando las estrategias. Para este fin de semana se han diseñado estas que mencionamos recién, 100 postas itinerantes en estaciones de trenes, en clubes de barrios, otras instituciones barriales, que por supuesto se van a sumar a las que están, y un enorme número de voluntarios, voluntarias, vacunadores, promotores de salud, que van a salir a buscar casa por casa y a llevar hasta el centro itinerante o hasta el centro habitual más cercano que tengan la gente para vacunarse. Yo tengo muchísimos años en mi primera etapa de trabajo en la provincia de Buenos Aires en el primer nivel de atención, en los barrios bonaerenses. Y es de ahí donde tenemos que llegar al último vecino del último barrio, que a veces hay que ir a la casa a buscarlo, porque incluso a veces está anotado, pero por algún motivo no se va a vacunar. Por eso todos estos dispositivos, de los cuales ponemos en marcha algunos ahora, y estamos pensando ya con el equipo otros nuevos dispositivos más para las nuevas etapas que van a venir, que van a implicar cada vez más acercar todas las posibilidades de acceso hasta la última casa del último barrio bonaerense. Así que por ahora son estos que estamos diciendo, 100 postas itinerantes más. Obviamente van a estar todas las condiciones necesarias para que la gente pueda acudir en forma confortable y en forma segura. Excelente. Última pregunta. Daniel Castaño, Canal 7 TV Pública. Dada la preocupación generalizada que existe por las segundas dosis, me gustaría saber si se estudia en la provincia de Buenos Aires la posibilidad de combinar dos vacunas diferentes. Y en segundo lugar, gobernador, se lo ve plenamente abocado a la pandemia. ¿Qué opinión le merece esta decisión de Juntos por el Cambio de entrar decididamente en la campaña política con algunas internas picantes? Miren, respecto a las segundas dosis, todo el que recibió Sinopharm ya cumplió con su segunda dosis de Sinopharm. Ahora la entrada de vacuna Sinopharm va a ser masiva, con lo cual todos los que tengan su primera dosis Sinopharm a partir de ahora, entre los 21 y 28 días van a tener su segunda dosis de Sinopharm, garantizado. Y van a ser muchas las vacunas Sinopharm, 24 millones para el país. A nosotros nos estarán tocando unos 10 millones aproximadamente para la provincia de Buenos Aires. Vacuna AstraZeneca. Están entrando vacunas AstraZeneca suficientes para ir cumpliéndole a toda la gente que tenía primera dosis AstraZeneca, segunda dosis, con la diferencia que en un futuro inmediato vamos a estar corriendo el plazo de 3 a 2 meses entre primera y segunda dosis. ¿Por qué lo vamos a hacer? No menos de 2 meses en la AstraZeneca, porque no conviene, porque la inmunogenicidad que desarrolla la vacuna es mejor cuando se hace la segunda dosis a los 2 meses en adelante. Vacuna Sputnik, ya lo hemos repetido una y otra vez, lo volvemos a hacer. La plataforma de la vacuna Sputnik, componente 1, es igual o muy similar a la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna Janssen, que se aplica como monodosis en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la diferencia es que en los ensayos y los estudios ha demostrado aún más eficacia, con lo cual los que tienen primera dosis de vacuna Sputnik están muy bien protegidos, pero van a ir recibiendo las segundas dosis Sputnik en la medida que vayan llegando. Llegaron algunas ahora,
Hay un proceso de producción en el laboratorio Richmond que va a tener su tiempo hasta la validación de 1 millón de dosis más, se irán completando. Y para concluir, en el mundo se están experimentando enorme cantidad de combinaciones de vacunas. De hecho, se hace siempre esto. Tenemos una ventaja nosotros ahora en la provincia de Buenos Aires, también empezamos un reclutamiento de gente para hacer esta propuesta de combinar 2 vacunas diferentes. Lo estamos haciendo en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Técnica de nuestra provincia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación. Lo vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires, pero es en combinación. La única ventaja que tenemos ahora es que, como también lo hace la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos aquellos que se escandalizaban con títulos catastróficos de que íbamos a hacer conejitos de indias y experimentos, por suerte ahora se han callado todos, no están hablando más. Si lo hace Buenos Aires, parece que todo está bien, ciudad, con lo cual ahora tenemos esa tranquilidad, que lo vamos a poder hacer sin que nos hagan la contra, como con todas las contras que nos hicieron durante todo el tiempo algunos medios y algunos opositores. Es la única diferencia. Por lo demás, sí vamos a estar participando en esos ensayos. Sí, ya aclaró todo Dani sobre la cuestión de la disponibilidad y conveniencia de la segunda dosis. Simplemente quiero decir que se han publicado últimamente estudios hechos en la Argentina y otros hechos en nuestra provincia que hablan de una eficacia fantástica de las 3 vacunas que se están aplicando en términos de contagio, de internación y de mortalidad. Por eso es una protección grandísima. Entre una persona que tiene o no tiene una dosis de vacuna hay un salto larguísimo en términos de protección. En cambio, entre la primera y la segunda dosis actúa como un refuerzo de la protección sobre márgenes mucho menores. Así que, afortunadamente, no hay unas, sino muchas vacunas que funcionan muy bien y con una primera dosis. Por supuesto que a medida que van cumpliéndose los plazos y llegando las vacunas, agregar la segunda dosis hace más robusta todavía la inmunidad. Pero es una protección altísima la que se consigue con la primera dosis en términos relativos a no estar vacunado. Así que, por supuesto, que hay que avanzar con la vacunación. Y en los 3 campos, digamos, tanto en lo que hace a mortalidad como a las internaciones, como a los contagios. Los estudios hechos para por ejemplo, vacuna AstraZeneca, bueno, se hicieron para todas las vacunas. La efectividad para casos confirmados, para AstraZeneca, 86%, estamos hablando con la primera dosis. Y se demostró también que espaciar más la segunda dosis mejora la inmunidad. Lo contrario de lo que se decía antes, que es mejor espaciarla más, con el caso particular de la vacuna AstraZeneca. Así que 86% para contagio, 95% para hospitalización y 96% para fallecimiento. Una sola dosis de AstraZeneca, que crece a medida que va pasando el tiempo. Incluso es conveniente aplicarla más tarde de lo que se decía al principio, la segunda dosis, con niveles de inmunidad, de cobertura ya superiores al 90%. Así que la verdad que son muy buenas las vacunas, que una dosis da muchísima protección y que sobre eso estamos trabajando tremendamente bien, y después hay un refuerzo de la protección cuando llega la segunda dosis, pero bueno, en eso estamos. Me parece que hay que empezar a evaluar el enorme sacrificio que se ha hecho de cuidados y el enorme avance que se ha hecho en la vacunación para llegar a donde estamos y seguir trabajando de esta manera, sin ni demasiado dramatismo ni demasiado aspaviento, con seriedad, con los números reales y, de nuevo, sin hacer campaña política con la enfermedad y con la muerte. Muchísimas gracias. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y tengan ustedes muy buenos días.